Gracias por seguir con nosotros aquí en el Foro de Análisis Global de Excelsior. Los migrantes son ciertamente un bono, por decirlo de esa manera, para las economías que los reciben. Muchos se quejan de lo que cuestan, sin embargo al mismo tiempo aportan. Quizás no es exactamente en términos de impuestos directos, pero en términos indirectos es una aportación enorme. Hace unos días estuve en los Estados Unidos y veía un anuncio en el que decía: los granjeros de los Estados Unidos tienen derecho a una mano de obra estable. Y las imágenes eran de trabajadores migratorios, evidentemente mexicanos, así por el tipo, pero así en el campo, y la cocina, una cocina estadounidense con una señora ahí rubia y picando los vegetales que los otros estaban cosechando. Claro. Y es eso, pero es suficiente esa noción, porque esa noción ha estado ahí por años. Pues yo creo que debe de haber, en realidad sí hay una presión. Por ejemplo, la gente que trabaja el campo, los agricultores, necesitan de la mano de obra. Ellos han buscado durante muchísimo tiempo un trato especial para los trabajadores del campo, que nadie puede negar que el esfuerzo que hacen y el trabajo duro que hacen le ha redituado a los Estados Unidos en volverse el gran productor. Entonces, yo creo que sí hay un sector muy importante de la población que les reconoce el trabajo. La señora que se pudo salir a trabajar porque tuvo a alguien que la ayudara en casa, reconoce ese trabajo de los mexicanos. Y los mexicanos han ido a trabajar de manera durísima, ¿no?, a los Estados Unidos. Sí lo hay, lo que pasa es que la guerra mediática y el tema que han abordado, cómo lo han abordado los republicanos, este tema de la ilegalidad, por ejemplo, de no voy a permitir que algo ilegal se vuelva, eso es lo que ha permeado en el tema mediático. Ya si piensa uno en la sociedad, sí lo valoran, sí lo ven y sí lo reconocen. Ahora, sin embargo, hablando de paradigmas modernos, ¿en qué medida hay problemas de clase, problemas de raza? Hijo, yo creo que sí impacta de manera muy fuerte, muy dramática en todos los ámbitos sociales, en las escuelas, en el trabajo. Yo creo que el tema del racismo, la discriminación de clase, de raza, etcétera, por grupo étnico, ha sido una constante en la historia de Estados Unidos desde sus orígenes. Al final del día es un país que se formó de migrantes. Y bueno, siempre esta pregunta de salad bowl versus melting pot, ¿no? ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? ¿Una sociedad heterogénea o una sociedad homogénea? Y creo que la historia nos ha marcado que vamos hacia una sociedad heterogénea en donde las clases sociales se marcan fuertemente en función al grupo étnico o al grupo cultural al que corresponden. Y creo que ese es una dinámica en la que socialmente Estados Unidos ya está inmerso, ya la sociedad está acostumbrada y cada vez las medidas son más fuertes. Y en la medida en la que tenemos, por ejemplo, republicanos más arraigados a estas ideologías racistas Pero no es también un poco mucho de miedo. Es decir, de acuerdo con todas las proyecciones, por lo menos se espera que, por ejemplo, los estadounidenses blancos pasen a ser la mayor minoría en menos de 20 años, ¿no? Es decir, en vez de ser la mayoría, el más del 50% de los estadounidenses van a ser menos del 50%, mayor que las demás. Pero ya no mayor que las demás juntas. Sí. Pero además, digamos que minoría no necesariamente es un concepto numérico, ¿no? Sino puede ser por cuestión de ser estos grupos vulnerables. Entonces, aunque los blancos sean una minoría, considero que van a seguir siendo una mayoría en términos de poder o en términos sociales, y creo que esto marca mucho a la sociedad norteamericana. Por ejemplo, estas medidas del Patriot Act que te pueden revisar a través del E-Verify si eres o no indocumentado, si tus papeles están en orden, o la famosa ley Arizona, pues todas esas medidas contribuyen a que la sociedad norteamericana cada vez sea una sociedad más vigilante de las personas migrantes y de los indocumentados específicamente. ¿Esos miedos están justificados o son justificables?
Pues yo creo que no son justificables. En realidad yo creo que no en vano hay tantos mexicanos que sí pudieron cruzar. Yo creo que en realidad de todos los migrantes que hay hoy es el grupo que menos contrasta socialmente. Tienen hábitos similares, creencias religiosas similares, no se despiertan, no tienen horarios diferentes. Entonces yo creo que no está justificado, y yo creo que en el fondo el contraste, si bien hay un contraste étnico, que es yo creo que en el fondo no hay ese rechazo tan grande, porque no hay un contraste tan grande. Pero ¿no es un poco también la guerra de las civilizaciones, como las definía Huntington? Pues sí, en realidad sí es un tema, podríamos decir, étnico, racial. Sin embargo, pues los mexicanos cuando han permeado en muy buenos, hay estados en los que han permeado, y en la medida en la que acceden a la educación han logrado escalar de manera importante. En la medida en la que no acceden a la educación no han logrado escalar. Por esto esta medida es tan importante, porque los hijos de los que están beneficiándose, la mayoría de los que salen de los 18 años en adelante ya no acceden a la educación, ya no entran en el sistema educativo, porque como es la mayoría privado hay que pagarlo. Entonces, si les dan un estatus legal, les permiten adquirir créditos, les permiten tomar el crédito, el famoso crédito del college, ¿no? Esto que es tan caro para los americanos y que representa un gasto tan importante, y en esa medida van a ir subiendo. En la medida en la que van tomando mejores puestos, se van integrando, y se integran. Hay mexicanos de mucho tiempo que se integran y que no tienen ya ningún rechazo social. Ahora, todo esto, ¿qué implica para el gobierno de Obama? Yo me tardo en pensar mi respuesta. ¿Qué implica para el gobierno de Obama? Ahorita ya no sé. O sea, creo que ya es muy tarde. Creo que ya no hay muchas oportunidades para actuar. Yo creo que sí se esperaba mucho más, que tuvo la oportunidad de actuar 6 años antes para que fuera más representativo. Pero no es una cuestión de legado. Tal vez decir, dijo a la coalición demócrata un número de votos más o menos asegurados, o la posibilidad de mantener una alianza con un sector importante de la población. ¿Quién sabe? Porque a la mayoría de la población no le gustó la forma. No estuvo de acuerdo, no tanto con las decisiones, porque al final del día es lo que se viene votando desde hace años, y se busca. Yo creo que demócratas, republicanos, lo que sea, están conscientes de la necesidad de una reforma migratoria, porque la cantidad de personas indocumentadas en Estados Unidos es una realidad. Pero lo único yo creo que lo que generaría este legado sería haberlo hecho de la manera correcta, ¿no? En la medida en la que se pudieran conciliar los intereses de los diferentes grupos de presión en Estados Unidos y de ambos partidos. Y yo creo que no lo logra. No sé, es mi opinión. Yo creo que sí es un legado muy importante, una deuda histórica que tiene Obama, porque contó con el voto de ellos en su primera elección, contó en su reelección, y entonces es una deuda que tiene y parte de su legado como presidente. Yo estoy convencida que él hubiera querido hacer una cosa mucho más ambiciosa, pero no contó con el capital político, y entonces dice, si no tengo el capital político, yo tomo esta. Digo, lo están acusando de su república imperial, ¿no? Que es fuerte para él que le digan eso. Yo tomo esta medida para presionarte a ti, Congreso, que en la medida en la que tú no reacciones, Congreso, se tiene que tomar pequeñas medidas, ¿no? Porque esto es una cosa humanitaria de, como dice él, es que no es ninguna cosa ambiciosa, es sentido común de no separar a las familias, ¿no? Exacto. Yo sí creo que deja un legado importante, yo sí creo que es una deuda, y creo que él se va a ir mucho más tranquilo, y sí le hereda al Partido Demócrata, de menos ese pequeño punto a favor, esa palomita de decir, sí se comprometió al final, hizo algo, lo que pudo, pero lo hizo. Pero otra vez, y volvemos a la pregunta del principio, demasiado poco y demasiado tarde. Demasiado poco. Exacto, sí. Obama, si vamos, desperdició los 2 primeros años de su gobierno, en que tuvo la mayoría en las 2 cámaras, desperdició o simplemente no prestó atención los 4 siguientes.
literalmente le tuvieron que torcer el brazo políticamente hablando para que hiciera lo de los soñadores. Se tuvo que ver arrinconado para ver para tomar este último paso. Es un poco complicado, ¿no? Es decir, es como dice ella, como dijiste tú, la República Imperial, es decir, no es nuevo. Bush lo hizo de alguna medida, Clinton lo hizo también en sus propias cosas. No es nuevo, pero al mismo tiempo en este momento sí parece negativo, ¿no? Y muy poco, sobre todo muy poco, ¿no? Para lo que se esperaba de él. Pero yo creo que eso podría decir de Obama y de su gobierno en general, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, hubo demasiadas expectativas desde un principio, demasiadas esperanzas. Yo creo que él se concentró, él buscó concentrarse, para él lo más importante fue su famosa ley de salud, ¿no? El famoso, el conocido como el Obamacare, y él, como dicen, echó toda la carne al asador por el Obamacare, ¿no? Claro, y la otra parte también, sí, también hay que decirlo, ahora hay que decirlo también, esto es el tratar de evitar el desplome económico de los Estados Unidos, que le dejaron en una situación muy complicada, y manejar o administrar, como se quiera decir, el retiro de tropas de Afganistán y de Irak, que ahora resulta también uno de sus negativos, porque cómo se hizo y cómo lo hizo. Pero el punto es, y volviendo a los latinos, estaba leyendo que las organizaciones latinas le dan a Obama una calificación de B+, es algo así como 8, 8 o 9 en términos de su esfuerzo migratorio, cuando pudo haber sido un 10. Claro, y era lo que se esperaba, ¿no? Y era lo que todo el mundo quería que pegara un jonrón, ¿no? Claro. Sí, no lo hizo a tiempo y ya después entró en todo este ciclo electoral, ¿no? Hice una pregunta, tú eres un especialista en esto. Y se hablan muchas cosas, muchas confusiones. ¿Cuántas personas, cuántos mexicanos, cuántos no mexicanos se benefician de esto? Bueno, en realidad esa es la buena noticia para nosotros. La mayor parte de los beneficiados, más del 60% de los que van a beneficiarse de esta acción ejecutiva, son paisanos nuestros, ¿no? Son mexicanos que llegaron, que tienen hijos y que se van a poder quedar. La mala noticia, en cierta forma, es que todos esos trabajadores del campo no se van a ver beneficiados y han hecho un trabajo durísimo y digamos que se lo merecerían. Ellos no se ven beneficiados porque la mayoría se va solo. Entonces, como se van solos, pues no tienen familias, y esto está muy ligado a evitar la separación familiar. La mayoría son hombres o mujeres casadas o con hijos. En términos generales, por ejemplo, pues un gran porcentaje no se beneficia de los 11.3 millones, me parece, las cifras cambian, pero de los 11 millones, digamos, 6 no se benefician, que es un número muy importante, ¿no? Enorme. Es un número muy importante. Hay muchos niños que quedan todavía, muchos niños que quedan sin la protección. Y en ese tono de optimismo negativo, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en la próxima edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.